Aunque Aquiles se ha reconciliado con Agamenón, sus acciones en los libros 19 y 20 indican que ha progresado poco como personaje. Sigue mostrando una tendencia hacia la ira irracional que ha llevado a tantos aqueos a la muerte. Por ejemplo, su obsesión por la venganza le impide inicialmente que sus hombres entren en batalla sin comida, lo que podría resultar suicida en una guerra que exige un gasto tan grande de energía física. Del mismo modo, en el campo de batalla, Aquiles demuestra una preocupación obsesiva por la victoria, excluyendo cualquier otra consideración. Mata al troyano Tros a pesar de que éste le suplica y ruega que lo salve. Es evidente que Aquiles no ha reflexionado lo suficiente sobre sí mismo. Aunque se reconcilia con las fuerzas aqueas, este gesto no apacigua su ira, sino que la redirige. Ahora arremete contra los troyanos expresando su furia a través de la acción, en lugar de mediante una firme negativa a actuar. Ardiendo de pasión, Aquiles rechaza toda apelación a la reflexión serena. El texto lo compara con un fuego inhumano, y cuando se pone su brillante armadura, lo asemeja al sol. De hecho, el dilema interno de Aquiles como personaje sigue siendo prácticamente el mismo que al comienzo de la epopeya. Aquiles siempre ha sabido que su destino es vivir una vida breve y gloriosa en Troya o una vida larga y oscura en su tierra natal. Ahora como antes debe elegir entre ambas. Aunque todavía se siente dividido, la conmoción por la muerte de Patroclo ha inclinado la balanza a favor de quedarse en Troya. Hay pocas razones para creer que Aquiles hubiera tomado una decisión sin un catalizador tan poderoso. Los siguientes libros del poema se ocupan no solo de las motivaciones y consecuencias de las acciones de los personajes, sino también de las fuerzas que operan fuera de la acción humana directa. En particular, Agamenón habla de los poderes de Zeus y del destino, culpándolos de su obstinación en las discusiones con Aquiles. Señala que muchos lo han responsabilizado de la destrucción causada por su insulto a Aquiles, pero insiste en que su anterior locura salvaje le fue impuesta por la fuerza. También cita la fuerza de la ruina, traducción de la palabra griega ate, que se refiere al engaño y la locura, así como al desastre que tales estados mentales pueden provocar. Sin embargo, Agamenón y otros personajes a lo largo de la epopeya describen la ruina no como un fenómeno mortal, sino como algo externo a la psicología humana. La ruina se describe como un ser sensible en sí mismo. En el libro 9, por ejemplo, Peleo describe a Ruina como una mujer fuerte y veloz que recorre la tierra sembrando el caos. Aquí Agamenón se refiere a Ruina como la hija de Zeus, que se desliza sobre la tierra con pies delicados, atrapando a los hombres uno por uno, e incluso demostrando ser capaz de atrapar al propio Zeus. Otra fuerza invocada repetidamente aquí y a lo largo de la Ilíada es el destino. Sin embargo, a pesar de las constantes referencias, nunca llegamos a comprender con claridad sus propiedades. Los primeros versos del poema sugieren que la voluntad de Zeus lo domina todo, pero a veces el propio Zeus parece estar sujeto al destino. En el libro 15, por ejemplo, accede a dejar de ayudar a los troyanos porque sabe que Troya está destinada a caer. En otras ocasiones Zeus y el destino parecen cooperar, como en el libro 20, cuando Zeus reúne a los dioses para impedir que Aquiles saquee Troya antes de tiempo. Pero cabe preguntarse hasta qué punto este destino es realmente destino, si Aquiles puede anticiparse a él con tanta facilidad. Surgen otras preguntas en la reflexión de Poseidón sobre el destino, pues justifica salvar a Eneas de Aquiles argumentando que Eneas está destinado a vivir. Este razonamiento es paradójico, pues si Eneas está destinado a vivir, no debería necesitar ser rescatado. En definitiva, la Ilíada no presenta una jerarquía clara de los poderes cósmicos. Nos deja con la incertidumbre de si los dioses controlan el destino o se ven obligados a seguir sus dictados.
las fuerzas externas del destino, la ruina y los dioses permanecen tan oscuras como el funcionamiento interno de la psique humana. Así pues, aunque el poeta y sus personajes puedan atribuir ciertos acontecimientos a un destino o una furia personificados, tales atribuciones no explican los hechos. De hecho, logran el efecto contrario, evidenciando la naturaleza misteriosa del universo y de las acciones humanas dentro de él. Invocar la ruina o a los dioses sugiere no solo que ciertos aspectos de nuestro mundo escapan al control humano, sino también que muchos fenómenos se encuentran más allá de la comprensión humana. En esta sección de la epopeya, los conflictos entre los dioses siguen reflejando las batallas de los mortales. Sin embargo, a medida que las batallas humanas se vuelven más apremiantes, los conflictos divinos en estos episodios parecen cada vez más superfluos. En sus luchas internas, los dioses no influyen ni intentan influir en los problemas subyacentes del conflicto humano. Dos de ellos juran explícitamente no luchar por los mortales, aunque una de ellas, Hera, termina haciéndolo. Parece que los dioses no luchan realmente por los mortales, sino que expresan las animosidades que el conflicto mortal ha despertado en ellos. Si bien la lucha entre los dioses puede permanecer sin explicación dentro de la trama de la epopeya, añade variedad al ritmo y la cadencia del poema y eleva el conflicto al escenario épico que abarca el cosmos. Pero estos episodios más ligeros o coloridos pronto dan paso a uno de los encuentros más serios y trágicos del poema, el duelo entre Héctor y Aquiles. Y aquí Homero emplea diversos recursos como la profecía y la ironía, para crear así una profunda sensación de patetismo. Por ejemplo, el discurso de Príamo, que compara la gloriosa muerte de un héroe con la humillante muerte de un anciano en una ciudad en ruinas, resulta particularmente desgarrador. Pero, ¿cómo sabía el público de Homero que el propio Príamo pronto encontraría la muerte que describe entre las ruinas de Troya? También, cuando Andrómaca lamenta la miserable vida de Astiagnacté, ¿qué tendrá que soportar sin su padre? Una aguda ironía intensifica el efecto trágico de sus palabras. Astiagnacté sufrirá esta vida sin padre solo brevemente, pues muere poco después de la caída de Troya. Esta sección del poema revela un dominio particularmente hábil de la trama. Los eventos se entrelazan en intrincados patrones. El pasaje de los destinos de Héctor y Aquiles, por ejemplo, evoca pero invierte el primer pasaje de los destinos del libro 8, cuando el destino del ejército troyano se eleva por encima de los aqueos. Por otra parte, Héctor debe luchar hasta la muerte en estos episodios para redimir el honor que perdió anteriormente. Después de ordenar imprudentemente a sus tropas acampar fuera de las murallas de la ciudad, los hombres se ven obligados a huir, lo que le causa a Héctor una gran vergüenza. Además, el momento de gloria anterior de Héctor, cuando despoja a Patroclo de la armadura de Aquiles, acelera el momento de su perdición, pues Aquiles sabe exactamente dónde es vulnerable dicha armadura. Y estas interconexiones entre eventos parecen indicar que el universo tiene una naturaleza equilibrada. Es como un vaivén del péndulo que conduce a otro, y las acciones de un individuo vuelven para atormentarlo. El duelo final entre Aquiles y Héctor se convierte no solo en un duelo de héroes, sino también en un duelo de valores heroicos. Si bien Aquiles demuestra ser superior a Héctor en fuerza y resistencia, emerge inferior en integridad. El maltrato que inflige al cuerpo de Héctor es una deshonra agravada por la crueldad que permite que la tropa de su ejército cometa. Como hemos visto, Aquiles incurre en tales indignidades con bastante frecuencia, no por ningún principio real, sino por una ira incontrolable. Héctor, por otro lado, redime por completo cualquier defecto que muestre en los libros anteriores. Su negativa a regresar a la seguridad de las murallas de Troya tras presenciar las muertes causadas
por sus insensatas órdenes de acampar fuera de la ciudad, demuestra su madurez y disposición a sufrir las consecuencias de sus actos, y su rechazo a un intento desesperado de negociación en favor del honorable curso de la batalla revela su arraigado sentido de la dignidad personal. Su intento de obtener de Aquiles una garantía mutua de que el vencedor trataría el cadáver del vencido con respeto pone de manifiesto su decencia. Finalmente, su último arrebato de gloria al atacar a Aquiles, incluso después de saber que los dioses lo han abandonado y que su muerte es inminente evidencia de su heroísmo y valentía, Héctor muere en esta escena. Los valores que representa, nobleza, autocontrol, respeto, perduran. De hecho, Aquiles llega a apreciar estos mismos valores más adelante, tras comprender las consecuencias de su brutalidad y su ira egoísta. Como hizo en su discusión con Agamenón, Aquiles lleva su ira contra Héctor demasiado lejos, abusando de su cuerpo en cada oportunidad y matando a los enemigos capturados para quemarlos con el cuerpo de Patroclo. Y la aparición del fantasma de Patroclo enfatiza la importancia de un entierro adecuado para los antiguos griegos, exactamente lo que Aquiles le niega a Héctor. Aquiles expresa nuevamente un sentimiento de responsabilidad por la muerte de Patroclo, y cortarse el mechón del cabello que se ha estado dejando crecer simboliza su elección de morir con gloria en la guerra en lugar de regresar a casa. En la segunda mitad del libro 23, el público vislumbra a un Aquiles libre de los efectos de la ira, que parece quedar brevemente en segundo plano ante su papel de anfitrión de los juegos. Se muestra justo y diplomático, cediendo con gracia para resolver una disputa sobre los premios que evoca su propio conflicto con Agamenón. Juegos como los descritos en esta sección desempeñaron un papel importante en la cultura griega. Era una forma para que los guerreros ganaran gloria, honor y premios en tiempos de paz, y comparten muchas características de la guerra. Los juegos ponían a prueba muchas de las mismas habilidades que se utilizaban en la guerra, y la jactancia desempeñaba un papel similar en las competiciones que en la batalla. Sin embargo, en las competiciones y discusiones no podían llegar al punto de causar un daño real, ya que los participantes en los juegos protegían su honor con el mismo fervor que en batalla, como lo demuestran las disputas sobre la distribución equitativa de los premios. Además de los logros en los juegos, se honran la posición y la habilidad reconocida. Aquiles quiere otorgar el segundo premio en la carrera de carros al mejor conductor, que en realidad quedó de último. Néstor es honrado con un premio sobrante por su larga y exitosa vida como guerrero, y Aquiles declara diplomáticamente a Agamenón ganador en el concurso de lanzamiento de lanza sin competencia, un reconocimiento a su posición como comandante supremo del ejército y a su orgullo. Ahora, en el libro 24 es un retrato del duelo desde la ira hasta la compasión. Hasta este punto Aquiles ha estado sumido en una ira alimentada por el dolor. Al comienzo de la sección, Apolo lo llama un hombre sin una pizca de decencia en su corazón, fuerza bruta y orgullo salvaje, sin vergüenza que causa gran daño, ya que al tratar de esa manera el cadáver del noble Héctor ofende a los dioses y no le trae honor alguno. Sin embargo, cuando se le pide a Aquiles que entregue el cuerpo de Héctor, parece abrir los oídos y de hecho escucha a Príamo. Lloran juntos y Aquiles llora principalmente por sus propias pérdidas, pero también se compadece del dolor de Príamo, reconociendo que su propio padre sentirá el mismo dolor tras la muerte predestinada de Aquiles. La otra concesión que le ofrece a Príamo, la de impedir que los aqueos ataquen hasta que Héctor sea enterrado, parece inspirada enteramente por su propia compasión, sin ninguna instigación de los dioses, y aquí finalmente está dejando de lado su ira divina y encontrando su humanidad. Sin embargo, es poco probable que Aquiles permanezca mucho tiempo apacible. De esta manera el poeta muestra que su ira aún está latente, y le advierte a Príamo que no insulte su honor, sugiriéndole
que regrese a casa sin gloria y evita provocar su ira, temiendo que reavive su furia y lo mate desafiando el decreto de Zeus. Príamo descarga su pena en sus hijos restantes, diciendo que desearía que hubieran muerto ellos en lugar de Héctor. Por otra parte, el águila de Zeus reaparece en el libro 24 como señal de la aprobación divina al viaje de Príamo al campamento aqueo. Como animal de excelente vista, simboliza también que los dioses ayudarán al rey a navegar con éxito en la oscuridad. El dios Hermes, guía de Príamo, se asocia igualmente con la visión clara. Por último, el poeta utiliza eventos paralelos para cerrar el círculo de la estructura narrativa. La súplica de Crises por el regreso de su hija a manos de Agamenón en el libro primero se equilibra con la súplica de Príamo por la devolución del cuerpo de su hijo en el libro 24. Y aquí el paralelismo es magistral. La primera súplica inicia el conflicto y la segunda lo concluye. Y notamos que la decisión del poeta de finalizar la historia con esta resolución emocional, en lugar con una batalla dramática que proporciona una resolución militar, centra la epopeya en el viaje emocional de los personajes. El entierro dramático de Héctor guarda paralelismo con el de Patroclo y concluye el poema con un luto que honra no solo a Héctor, sino a todos los que murieron.